Bueno, y estamos en vivo una vez más directamente del canal de Carlos Mercader, directamente aquí de La Diestra. Agradecido del apoyo que le vienen dando a todo el contenido que estamos produciendo aquí directamente de esta red, a todos los videos que estamos haciendo. Le doy las gracias por sus comentarios, le doy las gracias por cada vez que se suscriben, cada vez que le dan like. Eso para nosotros es bien importante para continuar creciendo con el esfuerzo que estamos haciendo aquí directamente desde La Diestra. Y miren, la gente dice que hay que dudar del proceso eleccionario en Puerto Rico. Se habla de fraude, se habla de robo de elecciones, se habla de observadores federales, se habla de que el código no sirve. Hay una serie de narrativas que están siendo esbozadas por grupos políticos en Puerto Rico para minar la credibilidad del proceso. Y hoy yo he traído aquí un experto del proceso electoral en Puerto Rico, posiblemente la persona que más sabe del Código Electoral nuevo, que más sabe de la implementación de ese código y que más conoce a la Comisión Estatal de Elecciones, porque lo he traído para hacerle todas esas preguntas que están allá afuera en los medios para ver cuál es un mito, cuál es la realidad y qué deberíamos esperar noviembre 5 sobre el proceso electoral. Así que, sin más, yo les voy a presentar hoy a una persona que es mi amigo, pero aparte que es mi amigo, ha ocupado diferentes posiciones en el proceso político y es el pasado comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista. Él es Edwin Mundo, a quien le doy la bienvenida a La Diestra. Saludos, Carlos, buenos días a ti, a los amigos de La Diestra, y aquí para contestar todas las dudas y preguntas que tú puedas tener sobre este proceso. Yo tengo la ventaja que estuve en la ley electoral del 82, que crearon Peter Kristanowski y Héctor Luis Acevedo y David Noriega. De ese grupo solamente quedamos vivos Héctor Luis y yo. Y ahora el cambio de la ley electoral vieja del 82 al nuevo código, que aunque ha pasado enmienda en el 2011, ahora una reforma bastante sustancial porque hay que implementar la tecnología y las cosas digitales que hacen falta para que Puerto Rico se vaya poniendo a la vanguardia del proceso. Mira, Edwin, para comenzar, hay esta narrativa de que la Comisión Estatal de Elecciones opera como opera el proceso electoral de Venezuela. Porque no sé si has visto que han puesto a decir ahora que supuestamente los procesos en Puerto Rico son paralelos o casi iguales a lo que ocurre en lugares como Venezuela. Vamos a explicar en lo más sencillo posible las diferencias entre lo que es la Comisión Estatal de Elecciones, cómo opera esa comisión aquí, cómo participan los partidos y cómo es distinto de un proceso dictatorial. Claro, muy, muy distinto. Primero que en Puerto Rico el 90% de las decisiones que se toman en la comisión se toman por unanimidad. Hay 5 partidos en una mesa donde todos tienen la oportunidad de traer sus opiniones, sus puntos de vista para poder implementar. El área más neurológica de la comisión es lo que conocemos Java, que es el voto no tradicional que se da en el colegio, sino es el voto adelantado, el voto por correo, el voto a domicilio, el voto ausente, que lo operan durante todo el cuatrenio, 5 funcionarios, uno de cada partido, y tiene que ser por unanimidad, y si no hay unanimidad, entonces se va al pleno de la comisión sobre todos los reglamentos. Los reglamentos cambian muy poco, la implementación es básicamente la misma. Así que todos tenemos la oportunidad de estar pasando sobre ese proceso y aprobar los reglamentos y traer nuestras opiniones a la mesa de discusión. La persona de más experiencia en ese grupo es la funcionaria del PIB, que es la comisionada alterna del PIB, que ella es la que básicamente es la memoria histórica de ese grupo y se corre básicamente como ella dice. O sea, que se toman decisiones colegiadas. Colegiadas, totalmente colegiadas. Yo creo que caben en los dedos de mis manos los pleitos que se han llevado en este cuatrenio al tribunal. Algunos los gana Victoria Ciudadana, otros los gana el PNP, otros gana el PPD, pero todos tenemos la oportunidad de ir al tribunal y agotar todos los remedios. Yo te traigo esa pregunta inicial porque aquí desde que Juan Dalmau hizo en algún momento un comentario en las noticias, cuando pasó el resultado del voto en Venezuela, él comenzó con esta narrativa de que como hacer un paralelo con Puerto Rico, que aquí también había algún tipo de dictadura por parte del Partido Nuevo Progresista. Cuando Dalmau sale de Puerto Rico es porque se quiere ir y regresa y nadie le dice nada. Hemos visto como pasó con González, Edmundo González, que se tuvo que exiliar en España. Ya han comenzado a hacer la narrativa que pronto la señora, otra candidata del partido de la oposición, María Corino, ¿qué se llama ella? Sí. Se va también de Venezuela porque le está su vida amenazada. Aquí en Puerto Rico
La oposición, todos los días vemos en la calle a Dalmau, vemos a Natal, vemos a Jesús Manuel, vemos a todos los candidatos haciendo campaña y nadie puede decir que ni un rasguño le han dado. Así que eso lo hacen para no tener que comentar sobre el proceso amañado que hubo en Venezuela. Yo estuve en Venezuela en las elecciones, no en estas, cuando Hugo Chávez suspendió las elecciones en una ocasión. Y recuerdo, fuimos con el grupo Cártel y llegamos al aeropuerto y nos recibieron unos militares y nos dijeron, pueden regresar a su país porque aquí no vamos a haber elecciones. En Puerto Rico eso nunca ha pasado ni va a pasar. Y te hago la siguiente pregunta. Se dice que el código electoral que es vigente, que es un código que se aprobó antes de las elecciones pasadas, antes del 2020. Junio del 2020. Exacto. En aquel momento me acuerdo que las críticas en aquel momento era que la implementación era en muy poco tiempo, muy corto tiempo. Y comenzaron a echarle culpa al código electoral nuevo cuando ocurrió lo de las primarias en aquel momento. Y ahora, de alguna manera, han vuelto a levantar dudas sobre ese código electoral, como queriendo decir que solo aprobó el PNP, el Partido Nuevo Progresista, ¿verdad?, pasándole por encima a todo el mundo, y que supuestamente favorecía al Partido Nuevo Progresista en todo. Y dicen que ese código electoral, incluso Nidia Velázquez sacó un tuit, yo no sé si después lo podemos sacar por ahí, la semana pasada Nidia Velázquez sacó un tuit donde dijo que debido a que un código electoral nuevo, y que supuestamente era un código que no era justo con todos los partidos, que ella estaba haciendo un llamado al Departamento de Justicia Federal para que asignasen observadores electorales federales para que vieran el proceso de Puerto Rico, porque supuestamente por ese código electoral el proceso no era confiable en general. Yo creo que la congresista Velázquez primero debe leer el código de Puerto Rico, no escuchar lo que sus asesores y su gente allegada le comentan. Segundo, debe orientarse en Puerto Rico. Todas las elecciones, Fiscalía Federal y el FBI asigna un grupo de... Mira, ahí está el tuit, ¿viste? Perdón que te interrumpa rapidito. Mira lo que dice. Dice, ella dijo, directamente dijo, the new Puerto Rican Electoral Code has hurt voter registration and prompted disenfranchisement. Primero, supuestamente que el código electoral le hizo daño a la registración de los votantes. Falso. Okay. Y dice, supuestamente que la registración del voto estaba bajo un 63% comparado con las últimas 3 elecciones. Y por eso es que ella envía la carta al Departamento de Justicia para que supuestamente... Ya, como te decía, ya en Puerto Rico hay unos fiscales especificados para atender cualquier asunto federal. El que tenga alguna querella, alguna duda, puede ir a ese fiscal federal. Además, el FBI asigna personal y se reunió ya con la Comisión Estatal de Elecciones, con todos los comisionados, para atender cualquier querella, dudas que tengan. Hasta el día de hoy nadie ha llegado allí, excepto el pleito que llegó estos días sobre los registros electorales en Puerto Rico. La fecha para la elección en Puerto Rico está clara. Es el primer martes de noviembre cada 4 años. Todo el mundo sabía que eso era así. Y la ley decía que desde mayo 1 del 23, que cerraba 45 días antes, 5 días menos, más que lo que se cerraba antes. Antes cerraba 50 en el 2020, 60 en el 16, ahora cierra 45 días el proceso. Hay un registro electrónico que todo el mundo puede utilizar. Habían 12 juntas en Puerto Rico, se fue a escuelas, universidades, desde el año 23 a inscribir la gente. Lo que pasa es que como buenos puertorriqueños, todo lo dejamos para el final. Se quejaron del ERE, el ERE ha crecido, el registro electoral en las últimas 2 semanas, alrededor de 20 y pico de mil electores más, porque el problema es que los propios comisionados dañaron el proceso al sacar los miembros del CESI, que es el organismo que orientaba a los que estaban usando el ERE para inscribirse o transferirse, para llevarlo a los pueblos. Pues si usted está en los pueblos, no puede estar a nivel central grabando y contestando las preguntas y las dudas de los electores. Y habían alrededor de 70 y pico mil de esas transacciones, que ya al día de hoy quedaban unas 4 o 5 mil por resolverse. Se esperaba que durante el día de hoy culminaran para poder comenzar con el índice electoral, que es lo que propicia el crear las listas, los colegios electorales para las elecciones. O sea que decir que el código electoral nuevo impide la registración de la gente. Al contrario, da más beneficios, más oportunidades. ¿Por qué? Porque ahora la gente desde la playa, desde el centro comercial, desde su casa, se puede inscribir, se puede transferir o puede hacer cualquier trámite electoral. Ya no tiene que ir desde el barrio Ángel en Utuado al pueblo en Utuado, que todo el mundo sabe que queda 1 hora, o no tiene que ir desde Cupey
a Torrey a inscribirse. Ahora, desde la sala de su casa, con ese sistema ERE, usted lo puede hacer. Que todo tecnológico muchas veces se nos hace difícil acostumbrarnos, pero ahora mismo hay sobre 27,000 más, que la inmensa mayoría son gente del PNP, que utilizaron el ERE y se pudieron registrar las últimas 2 semanas para estar listos para votar en las elecciones. Ok, entonces, si hay más acceso, pues lo que está diciendo Nida Velázquez, obviamente es que ella no está orientada, y te repito, yo creo que la congresista debe orientarse, debe hablar con la presidenta de la comisión, debe hablar con los comisionados, no escuchar a sus asesores que tienen unas agendas personales, hablarle al oído. Vamos a hablar de las agendas personales, porque aquí en este espacio nosotros venimos tiempo diciéndole a la gente que la izquierda se mueve no tan solo, ¿verdad?, por líderes políticos ni partidos, sino que también hay gente en los medios y organizaciones que también apoyan todas estas posturas de izquierda y que impulsan de alguna manera narrativas en los medios para que los medios también, quizás llevando una agenda personal o del medio, pues puedan crear la duda razonable para que la izquierda se beneficie. Y en esta semana pasada salió una nota que aquí la hemos discutido también, que tiene que ver con el Centro de Periodismo Investigativo, donde del saque se acusó a la comisión de fraude, que se había cometido fraude así categórico, ¿sí?, fraude electoral, 1, y 2, de que tenía hasta 900,000 muertos incluidos en las listas. Obviamente, quien lo lee dice, anda para el cara. Espérate, ¿qué es esto? Puerto Rico votaron 1.300.000 la pasada elección. Quiere decir que 400,000 nada más eran vivos. ¿Sabes? ¿De dónde? Quiero ir uno a uno. Okay. Primero, vamos a hablar del fraude electoral. Pues el fraude electoral, yo estoy seguro que pasa. O sea, estoy seguro que tiene que haber gente que quiere de alguna manera defraudar el proceso. ¿Tú crees que en Puerto Rico no hay gente que se quieran ganar $1,000? Seguro. Yo llevo 4 años diciéndole que el que me traiga un muerto que vote, que haya votado en elecciones, yo le voy a dar $1,000. Todavía nadie ha ido a mi casa. Vamos a explicar eso del voto de los muertos. ¿Qué significa? Mira, ¿qué implicaría Carlos, que un muerto vote? En Puerto Rico, en el colegio, por ejemplo, hay funcionarios de todos los partidos. Para llegar un muerto allí es bien difícil, pues tiene que llevar su tarjeta electoral que coincida con la lista electoral y su registro electoral, su número y sus fotos. Las listas en Puerto Rico tienen fotos. No es como hace 30 años atrás, 40 años atrás, que era ciega, no tenía su foto. Ahora, cuando llega don Carlos Mercader allí, está su foto en la lista y él tiene que presentar su tarjeta y comparar que esa tarjeta tenga el número y sea exactamente la persona que está en la lista electoral. Se tiene que entintar el dedo, te entregan la papeleta y entonces tú puedes votar. Y por correo también es sumamente imposible que alguien que haya fallecido pueda votar. Porque cuando usted solicita el voto, verifican que usted no está en la lista de fallecidos. Y cuando usted devuelve la papeleta, la tiene que volver con la copia de su tarjeta electoral que coincida con el registro para que cuando escaneen ese sobre pueda ser el mismo sobre que le enviaron a usted y usted haya devuelto su tarjeta electoral. Así que, y tiene que firmar el sobre diciendo que usted es el que está votando para poder comparar. Hay muchos medios de corroboración de que la persona que votó es la que está en la lista y que es el que está vivo. Nadie ha podido plantear de que en esos 1.300.000 electores que hubo en la pasada elección haya personas fallecidas. Yo recuerdo casos de gente de las pasadas elecciones que llegó la papeleta, la persona murió, pero antes de depositarla en el correo, fallece la persona. Y por lo menos recuerdo 3 casos donde familiares fueron a la comisión a devolver el sobre porque su pariente, antes de poder depositar la papeleta, aunque ya había votado la persona, había fallecido. Así que hay los mecanismos. Además, nuestro sistema electoral es un proceso de desconfianza. Cada partido tiene la lista de los fallecidos. ¿Tú crees que si tú encuentras a Emilio Mundo votando, que sabe que se murió 20 años atrás, no te vas a dar cuenta y dices, no, que se no puede votar? O sea, todos tenemos estas listas, todos podemos verificar. Hasta abril de este año había oportunidad para usted recusar los vivos y los muertos. Y nadie recusó un solo muerto en la lista. Todos los meses se reúne la Junta Local de Precinto para pasar revista sobre ese proceso. Así que son cuentos de camino, son narrativas que se hacen para desestabilizar el proceso, para mandar el mensaje equivocado y para decirle al pueblo puertorriqueño que si pierdo es porque me la robaron. O sea que es equivocado decir que el proceso lo corre un partido. No, allí hay 5 partidos en todas las instancias.
en el voto adelantado y no se pueden sentar dos del mismo partido. Se sientan gente de partidos distintos a chequearse, a verarse, como se dice, para asegurarse que el proceso se da. Se sobran las papeletas y se envían en balance de partido con todos los partidos, porque voy te repito, en Java hay balance de partido. Quizás en recursos humanos no, o en fianza no lo hay. Si le puedo explicarle a la gente Java que es es Java. la junta de voto adelantado, que es donde se hace el voto por correo, el voto a domicilio, el voto ausente, el voto de los confinados y el voto de los hospitales. Son las 5 categorías que van a esa junta para que se le envíe las papeletas a estas personas a tomar el voto. Ok, mira, vamos a poner rapidito la portada del CPI, porque es importante que la gente vea el contexto de lo que estamos hablando cuando Edwin está explicando todo lo que tiene con el voto de los muertos. Y fíjate cómo ellos titulan esta nota. Dice, amplio esquema de robo de votos que corrompe el sistema electoral en Puerto Rico. Del saque tú estás viendo que la línea es, el sistema electoral de Puerto Rico no sirve. No sirve. Y hablaban de 5.660 y pico de casos. Trajeron 2 casos. De una joven que decía que su abuelita había fallecido y que su abuelo vivía fuera de Puerto Rico. Pero la joven no dice que en el año 12... pues se llevó un caso electoral que fue efectivo para el 16, que fue de Charlie Hernández, ex representante popular, para que se mantuviese las listas 2 términos. Así que si ahorita murió en el 11, no la podían sacar en el 16 ni en el 20, porque el caso determinaba que tenía que estar sin votar 2 elecciones para poder eliminarla. Para poder eliminar. No es porque usted está en la lista y haya muerto 8 años atrás, es que usted votó en esas 2 elecciones. No, es que la ley exige que no se saque de la lista por 2 términos corridos, aunque usted no haya comparecido a votar. No es que esté muerto, se puede haber ido a Nueva York, o se puede haber ido a Venezuela, o a Curazao, o a Europa, pero no lo puede sacar de la lista porque la ley determina, acá hace un caso federal, llevado por Charlie Hernández y un grupo de la ACLU y demás, para que se mantuviese el registro electoral por 2 términos. Ok, pues dicho de que el reportaje, yo creo que de más está decirlo, que el reportaje está cargado, está cargado para restarle credibilidad a la comisión. ¿Tú confías en los resultados de la comisión? Definitivamente. Aunque el PNP no ganó 40 y pico de alcaldía, menos que los populares, no tiene el control de la Cámara y Senado, y todos estos que se quejan ahora, hay 2 de dignidad, 2 de Victoria Ciudadana, 1 de dignidad, 1 del PIB, todos con esa ley. Hay 12 populares en el Senado, 20 y pico de representantes en la Cámara, todos de Partido Popular. El PNP es minoría. ¿Por qué? Porque el código electoral funciona, las máquinas funcionan. María de Lourdes hoy es representante porque la máquina le cuenta el voto. En el 80% de los colegios, Carlos, no hay funcionarios del PIB ni de Victoria Ciudadana de dignidad para revelar sus votos. La máquina que implementa el voto desde el 16 le lee la papeleta, se la cuenta, sin que ellos estén presentes. Y María de Lourdes fue la senadora que más votos cogió en el 2020. Correcto, así es. Sin observadores, o sea, sin funcionarios de colegio el día de las elecciones. Sí, ellos después traen unos funcionarios al recuento de las elecciones, porque traen todos los funcionarios que le dan la comisión para que ellos puedan verificar, pero ya de antemano el resultado de las elecciones demostraba que María de Lourdes había ganado como la senadora de más votos adquiridos. ¿Por qué tú, o sea, tú eres un experto político? Tú llevas demasiado tiempo en tú llevas muchos años lo dijiste ahorita, creo que desde el 84. Desde el 82. Mi primera elección fue en 76 como funcionario de colegio. 76. Y participé del registro de inscripción casa por casa en esa época. Implementamos la tarjeta electoral en el 82, así que estaba en todo ese proceso. Conoces todo el proceso. ¿Tú alguna vez habías vivido un periodo electoral donde se atacara tanto a la comisión? Cuando más se atacó a la comisión fue en el 80, que produjo el nuevo electoral, Valencia. Por lo mismo, Hernández Colón perdió por 3.500 votos y atacó en aquel momento, pero esa es la elección que más exacta fue porque se contaron todos los votos para todas las candidaturas, papeleta por papeleta, y dio el resultado que había dado la noche del evento. Así que ni se fue la luz, ni cambiaron las computadoras, se contaron una a una, igual que las del 2004
de Pedro Rosselló y Aníbal Acevedo Vilá, se contaron una a una papeletas para todas las posiciones y ese es el resultado. Siempre que pierde va a cantar fraude, pero ahí está el proceso, la gente tiene la oportunidad de participar y de ver cada uno de los eventos. Lo que pasa que hay una tendencia no solamente en Puerto Rico, sino mundial, de unos grupos de izquierda de tratar de desestabilizar los gobiernos y los procesos. Y ellos, este grupo Soros y este grupo internacional se dedica a eso y educan a sus partidarios y a su gente a desacreditar el proceso porque dice el refrán que después que te tiran fango, difícil que te lo quites de encima y mantienen un grupo cautivo de gente que desconocen del proceso, como lo es el cantante de música urbana Bad Bunny, que no sabe nada del proceso electoral, pero habla de que hay que cambiar porque ha habido fraude. Nunca han estado ni siquiera en un colegio, yo creo que lo más cerca es a la urna poder votar, pero no han estado en el proceso de cómo se implementa y cómo se hace el proceso desde el día 1 hasta el momento que se cuentan los votos. El día que salió la nota que hicimos referencia ahora, él dijo que la noticia más importante del día eran los muertos. Que eran los muertos, que era el fraude electoral. Y yo invito a él, como invité a la periodista, a que nos sentemos y traigan los 5,000 casos para que ellos vean, vayamos a la lista electoral, a ver si pueden encontrar en alguna de esas listas electorales con el voto adelantado, algunos de esos 15,600 y pico que ellos hablan, firmando la lista para poder votar. Imposible. Mira, hablando de eso, hay un exfuncionario del Partido Popular Democrático que está en las redes, que ahorita vamos a ver si podemos enseñar por lo menos su cuenta de Twitter, para que la gente vaya y lo busque y lo vea, porque esto es una persona que anteriormente es estadístico, trabajó para el Partido Popular Democrático en la Comisión Federal de Elecciones. Álvarez. Él se llama Manuel Álvarez Rivera. Manuel no solamente ha sido estadístico de la comisión, es el que prepara el libro de estadística de la comisión, pertenece al Partido Popular, participó con el Partido Popular en la redistribución electoral y es una de las personas que en estadística más sabe de este proceso. Y ¿tú lo consideras un hombre serio? Lo vi, sí, pues te doy las credenciales de él. No comparto su ideología, pero comparto su trabajo electoral, que es un trabajo serio, y está ahí. Él mismo detalla todos estos procesos y desenmascara mejor que yo todo lo que ha planteado CPI, que es un fraude de lo que ellos han hecho y es lanzar lodo sobre un proceso serio y responsable que hace la Comisión Estatal de Elecciones. Mira, aquí vamos a ver si lo podemos poner ahora, porque para mí es muy interesante. Yo he tenido 20,000 experiencias con la prensa. Cuando fui director de Prafa, tuve que ir y... O sea, siempre un Jiménez para adelante y para atrás con reporteros, porque hay una línea que quieren llevar y uno tiene que ir y aclararle, etcétera. Y yo siempre he respetado al reportero que aún con una línea editorial, claro, se sienta con uno y escucha su verdad y puede, ¿verdad? Escribir lo que es la verdad, ¿verdad? Con los datos, etcétera. En este caso particular, a mí me sorprendió porque Manuel menciona en su cuenta que él trató de hacer algún tipo de intervención con este tema y no se lo permitieron. Y Manuel, anteriormente siendo del Partido Popular Democrático, pero parecía que tenía como una tendencia medio favoreciendo al movimiento Victoria Ciudadana. Todo el proceso de él en la redistribución, yo pensaba que había un cuarto personaje allí, porque él ni siquiera representaba mucho la tendencia popular, más representaba la tendencia de Victoria Ciudadana. Y cuando tú ves toda su cuenta de Twitter o de X ahora, te das cuenta que su mensaje es más dirigido a Victoria Ciudadana que el mismo Partido Popular. Y sin embargo, pues él mira, vamos a ponchar lo que él dice. Él dice, él hace lo que le llaman un quote tweet del mensaje que envió el Centro de Periodismo Investigativo. Y él dice, hay 2 detalles en este artículo que a mi entender no se abordaron con el debido rigor. Y la palabra rigor es posiblemente lo más importante en todo lo que está diciendo aquí. Dice, el primero de ellos es el asunto de los electores con más de 100 años o con fechas de nacimiento inverosímiles. Y dice, hasta no hace mucho había en el registro electoral de Puerto Rico una dama que aparecía con fecha de nacimiento del 1793. Hace unos años lo refería el caso a los colegas de la comisión y al buscar su récord, su relato con retrato era obvio que tenía alrededor de 40 años, probablemente nacida en el 1973. O sea, está diciendo que errores de entrada que se dan. Uno. Y eso se corrigió con la información.
Y dice que como hay miles de casos. Y asimismo que hay electores activos con fechas de nacimiento del 1 de enero del 1900 y del 1850. Y dice que esos son zafacones para electores en cuyos casos se desconoce la fecha real de nacimiento. Y dice, mira lo que dice aquí importante. Desafortunadamente los medios se topan con estos casos y a menudo brincan a la conclusión de que es evidencia de fechoría electoral. De hecho, en la propia comisión me informaron que trataban de indagar con los propios electores, pero algunos ni sabían en qué año nacieron. En cuanto a electores fallecidos que aparecen como votantes, no tengo claro si tuvieron en cuenta el posible efecto del problema recurrente de las listas extraviadas en depuración, que es lo que tú estabas hablando. Si no aparece en la lista del colegio, se marca como votante a todos los electores del colegio. Y él sigue detallando todo el problema que puede haber aquí. Pero a mí lo que Hay un dato importante, lo que dice también ahí Álvarez, en el sentido de que hablan de las personas de más de 100 años. Y hablan de 2,000 y pico de personas que estaban en el registro de más de 100 años. Entre 100 y 114. De esa gente, solamente 405 votaron. Y está en la lista, y está la firma de la persona, y se puede corroborar el resto de los 1,800 y pico, o 1,900 y pico, no votaron porque no, así lo refleja la lista. Claro, hay que mantenerlos en el registro, como te dije, por el código electoral. Eso estarán vigentes hasta esta elección del 24. Los que no voten en el 20 y no votaron en el 24, para el 28 van a desaparecer. Ya están fuera. Mira lo que él dice ahí. Y como la decisión del Tribunal Federal, que el caso que tú mencionaste, en el caso de Colón Marrero, que fue el caso que llevó Charlie Hernández, obliga a la Comisión Estatal de Elecciones a retener en la lista a electores con una elección sin votar. Un elector fallecido o fuera de Puerto Rico en una lista extraviada en el 2016 quedó activo como A1 en el 2017 y entonces como A2 en el 2021. O sea que están activos. Están activos por obligación de ley. Bueno, a mí lo que me interesa, lo que me llama la atención de toda esta explicación que Manuel da, porque Manuel, esto son varios mensajes más. Él llega a una conclusión de que el medio no utilizó el rigor necesario para que actuó de mala fe. Como él mismo dice en su mensaje en la cuenta, actuó de mala fe porque él trató de explicar y nunca lo escucharon y tampoco llamaron a los partidos, ni llamaron a la comisión para decirle, mira, tengo esta lista, vamos a sentarnos para ver si verdad que estos 5,000, todavía el día de hoy la comisión está esperando que ellos envíen su lista de los 5,000 y pico. Claro, tú has visto que el CPI tampoco ha hablado más del asunto, porque sabe que los cogieron en la mentira y realmente pues el daño que pudieron haber hecho por situaciones como la de Manuel Álvarez se pudieron aclarar de que no es una persona tampoco que está activa políticamente con ninguno de los partidos actuales en Puerto Rico, pero que sí tenía la información y la tenemos todos. Los que hemos participado del proceso sabemos que cómo se bate el cobre. Ok, entonces vamos a atender rápido el código electoral. Código electoral, tú dijiste, se pasó en junio del 2020. No es nuevo, esta es la segunda elección. Es la segunda elección, o digamos la cuarta, porque primaria elección, más todos los procesos de sustituir alcaldes que se llevaron, que fueron por elección en este último cuatrenio. Se decía desde los comienzos del cuatrenio pasado, de este mismo cuatrenio, del 2020, cuando ya había ganado Pedro Pierluisi, pero una vez comenzado en el 2021 su administración, el Partido Popular Democrático decía que su prioridad era las enmiendas al código. Fue una promesa de campaña del Partido Popular. Esa era su punta de lanza. Yo me acuerdo porque me tocaba analizarlo esto todo el tiempo en los medios. Y recuerdo que tú, con otros líderes del Partido Popular Democrático, de alguna manera habían trabajado una serie de enmiendas. En enero 19 del año 21 el gobernador me nombró para que nos reuniéramos con todos los comisionados y todos los presidentes de los partidos para trabajar posibles enmiendas sobre este código. ¿Y qué es posiblemente enmendable? Se trancó en aquel momento porque el PIB y Victoria Ciudadana solamente tenían 2 enmiendas. La segunda vuelta y los partidos coligados. Cuando nosotros dijimos que eso no se iba a atender, se trancó el juego. Pero seguimos trabajando con los presidentes de los cuerpos y tanto Dalmau como Tatito Hernández trajeron enmiendas y se trajo el proyecto 909 con muchas enmiendas que traía José Luis Dalmau para mejorar el código que sí se podían hacer y que todos estábamos de acuerdo. Pero llegó el cambio de liderato del Partido Popular, ya no estaba Dalmau, ahora estaba Jesús Manuel. Y Jesús Manuel, pensando que se hacía algún bien, se alió a Victoria Ciudadana para descarrilar ese proceso
cambiaron todo el proceso, trajeron nuevamente la segunda vuelta, trajeron la coligación y el gobernador pues vetó el proyecto. Entonces, hay cosas que se pueden mejorar. Eso es lo que te iba a preguntar. Como lo es el que ¿Qué puede ser mejor? ¿Qué puede ser mejor? Que haya un secretario de otro partido distinto al del PNP para que pueda atender todo el trámite de las listas electorales y demás. Un secretario, ¿eso es el que preside la comisión? No, el secretario es el funcionario que brega con toda la parte administrativa de la comisión y todo el trabajo. Y ahora mismo lo nombra el presidente y responde solamente al partido de mayoría. Y también la enmienda iba a ser que fuese nombrado como que el segundo partido pudiese nombrar a ese funcionario. El segundo partido. Que en este caso era el Partido Popular, podía nombrar entonces a ese funcionario que haría el balance administrativo necesario para eso. Okay. En la comisión muchas de las posiciones responden al PNP, otras al Partido Popular. Se cambiaba también el tercer partido. Ahora mismo, si tú no tienes el 25%, no puedes estar a partir de esta elección. Si aquellos que no tengan 25% de los votos como partido van a desaparecer de la Comisión Estatal de Elecciones. Todo va a indicar que como suenan los truenos, solamente van a haber 2 partidos en la Comisión Estatal de Elecciones y eso se enmendaba también para que cambiase ese proceso. Se atendía el proceso de las primarias y otro sinnúmero de cosas que hacían falta, destaques para que los partidos pudiesen tener destaques de empleados de gobierno para que los ayudaran en el proceso de la comisión. Había un sinnúmero de enmiendas que sí estábamos dispuestos, que iban a mejorar el proceso y agilizar el proceso. Ahora mismo muchas de las cosas se atrasan en la comisión porque no hay personal. Aunque le den gente pago al PIB y a Victoria Ciudadana, no los nombran, no los consiguen y eso conlleva el que como no hay balance, no se puede llevar a cabo el trabajo. Bueno, entonces, pero no quiere decir, de estas enmiendas, ¿qué haría de la comisión o del proceso electoral algo más, más confiable? Son el balance de tener por gente. eso, pero actualmente hay balance. Sí, lo que pasa es que tú estás diciendo que después en de esta otras elección, ramas, claro, lo vas a perder. Exacto. Y el balance donde ahora mayor es en Java, que es el voto adelantado. En las demás medios, pues solamente hay 2 partidos, que es el PNP y el Partido Popular, aunque en OSIPE se mantienen funcionarios del PIB para asegurarse de que hay un tercer partido. Y eso se atendía en ese proyecto 909 del Senado de la Autoridad de Dalmau. Ok, o sea que en realidad son cambios que posiblemente puedan, pero no estamos hablando de cambios que traerían consigo cambios radicales tampoco. O sea, estamos hablando de cosas porque ahí todos los reglamentos se aprueban por los 5 partidos. Allí no hay un reglamento que lo hace, en este caso, antes Vanessa, ahora que lo haga Aníbal. Participan todos los partidos, todos los alternos son miembros del comité de reglamentos para todos los... otra cosa que hacía esa ley era que un año antes iban a tener que estar todos los reglamentos aprobados. No se aprobó y todavía la semana pasada se están aprobando reglamentos en la comisión. Hay un tema sobre el voto adelantado. En el 2020 tú estuviste en el medio del huracán, en el ojo del huracán. Estaba y no estaba, pues yo no era ni miembro de la comisión, pero todo el mundo pensaba que yo era el que corría la comisión cuando eso no es verdad. Pero el 2020 tú estuviste por ahí. Sí. Tú estuviste por ahí, yo monté la parte estructural de la campaña, de la búsqueda de ese voto. De voto adelantado. Entonces, en San Juan se decía, o Manuel Natal, que todavía el día de hoy dice que él ganó esa elección. Él lo dice, él lo expresa. Que es curioso, ¿verdad? Que nadie lo cuestiona con eso, pero vamos. Y dice, y se sabe que el voto adelantado ayudó a Miguel Romero a quedar a ser el alcalde. ¿Qué puede ser, qué es controversial el voto adelantado? O sea, porque el voto adelantado se convirtió en el eje de la controversia. El PNP lo trabajó y los demás partidos no lo trabajaron. El Tribunal Federal le dio un segundo chance, un segundo aire al Partido Popular. Ellos habían perdido 115,000 a 35,000 votos en la primera ronda del voto adelantado. Cuando el tribunal, y ya se había cerrado, cuando el Tribunal Federal da la segunda oportunidad,
los alcaldes del Partido Popular se tiran a la calle y consiguen alrededor de 40 a 50 mil votos adicionales de personas a domicilio, como ellos controlan los municipios, para acercarse un poco a ese proceso. Pero nadie lo había trabajado, como el PNP lo había trabajado, y eso estaba en la ley desde el día 1. Pero había una ventaja que el PNP tenía sobre los demás partidos. Que lo trabajamos, que por eso, nos preparamos. ¿Algo más de eso? No, estaba en la ley. Todos sabíamos que estaba en la ley. El PNP terminó la primaria en julio y nos tiramos a la calle a hacer ese trabajo en todos los barrios, en todas las unidades, y montamos nuestra estructura, visitábamos a la gente, le pedíamos que se evitaran el voto de esa manera, porque la única ventaja que tiene el voto adelantado es que tú tienes 30 días para emitir tu voto. El voto del día de las elecciones, si llueve, si se te rompe una goma, si amaneces enfermo, si tu esposa se va a dar a la luz, a lo mejor te complicas y no puedes ir a votar. Si tú pides tu voto adelantado, vas a tener 30 días para depositarlo con tiempo en la comisión y vas a mejorar ese performance de tu partido. Así que esa es la única ventaja que tiene, pero hay que trabajarlo y hay que hacer ese trabajo. Entonces, decir que el voto adelantado favorece a un partido es equivocado. Favorece el que lo trabaja, hay que trabajarlo. Lo que pasa es que estos otros partidos solamente piensan que los jóvenes son importantes. Yo los escuchaba en las elecciones pasadas decir, esconde la tarjeta a tu abuelo, bota la tarjeta a tu abuelo. No, el abuelito y el joven tienen la misma oportunidad de votar, y el voto de alguien de 24 vale igual que el viejito 84 años. Así que a la hora de la verdad, ambos cuentan igual, pues tú tienes que trabajar con ese voto y tienes que convencerlo de que tu posición es la correcta. Ok. Vamos a decir que ya quedan 30 y tantos días para las elecciones. ¿Qué tú esperas que ocurra aquí noviembre 5? Bueno, yo espero que cuando cierre este proceso en noviembre 5, voten por lo menos 1.350.000, que es un número de... ¿Cuán diferente es eso del 2020? Como 60.000 votos más. Más. En el 2020 votaron 1.298.000, que fue un número sustancial para la pandemia que teníamos, pero ahora al tú estar en la calle más tiempo vas a poder hacer más campaña, pero con todo y eso, si vas a cerrar con 1.956.000 que iban a estar los otros días, estamos hablando de casi 600.000 que no van a votar, que es bastante similar a lo que ha pasado en las dos últimas elecciones en Puerto Rico. Así que yo creo que como 1.350.000 el PNP debe dominar, porque es el partido más grande, más organizado, y la política se ha convertido en organización, en militancia, y si tú logras mover tu gente, pues vas a poder tener mayor resultado. Además que cuando tú eres el partido más grande en Puerto Rico y tienes 4 contrincantes, pues tus enemigos se deben diluir en esos 4 partidos. Yo pregunto si, la gente que ve esto, la gente ese de noviembre 5, ¿tú crees que puedan ver un resultado y puedan confiar en el resultado? No, definitivamente. Hoy te repito, las máquinas no tienen sentimientos. Las máquinas van a contar lo que hay. Es importante que la comisión mantenga el número de sobre 4.500 colegios para que se le haga fácil a la gente ir a votar. Pero no hay razón para que la máquina no cuente los votos que son. Ellos han corregido, acaban de hacer la semana pasada las pruebas necesarias para demostrar que leen bien las máquinas y transmiten, porque el problema que hubo en la primaria no es de lectura, fue básicamente de transmisión. ¿Y tú crees que hace falta esa delegación de observadores federal que está pidiendo la congresista? Puerto Rico siempre vienen observadores, no solamente federales, sino de todas las partes del mundo. Siempre son bienvenidos, porque entre más ojos hay en el proceso mejor, pero no va a hacer la diferencia el que hayan 10 observadores o 15 observadores menos, porque el mayor observador que tiene Puerto Rico son las máquinas de votar. Tú sabes lo que te iba a contar, te iba a decir que a mí siempre me es sorprendente, y esto no tiene que ver nada con la discusión que hemos tenido hasta ahora, pero yo viví en Virginia 12 años y medio y participaba en procesos electorales allá. Siempre me sorprendía lo poco riguroso que podía ser el proceso allá, porque tú ibas allí, ibas sin tarjeta, ibas sin nada, más o menos revisaban tu dirección, pues dale, paga, y tú participas, pero aquello era, te digo, las filas son, tú sabes, como si tuvieras una fila en el cine.
y hablando. Termina, te vas a un cuento. Exacto. Y, sí, para contarte algo, porque a mí siempre me sorprende que uno de los argumentos que utilizan grupos políticos en Estados Unidos que dicen que es racista, que es pedir una identificación para votar. Y eso particularmente, esto es un issue en Georgia. En el estado de Georgia es un issue brutal. Pues dice que si le pides a la gente una identificación electoral, estás discriminando contra las minorías, particularmente contra los negros. No tienen licencia. Sí. Pero me es curioso porque Puerto Rico, que es un lugar que considerado dentro del universo de los Estados Unidos, es un lugar de minoría, ¿verdad? Todos somos hispanos, o la gran mayoría. Eso por un lado. Por otro lado, de un nivel de pobreza mayor comparado con todos los demás estados. Y sin embargo, aquí el requisito de tu ID electoral y de lo riguroso que es ese proceso de tú marcar tu dedo, ir al listado, registrarte. Eso, si eso lo ve un estado, dicen, Dios mío, pero aquí eso ha sido la norma. La norma. Y a mí siempre me interesa, me llama cómo se distingue. Y Carlos, también la situación de que todos los partidos están ahí, en el ajo de la cosa. Yo hago la historia, en el 2002 yo fui a una elección en San Diego, California. El centro de votación era una farmacia, para empezar. Había un solo funcionario de colegio. Y llegamos allí, los observadores de Puerto Rico, de hecho, en ese viaje me acompañó Jennifer y Quiquito, y vimos que estaba este solo señor. Y el señor se molestó con nosotros le preguntamos, ¿y a quién usted representa? Y el tipo dijo, yo represento al Estado. El Estado de California, yo represento al Estado de California. Sí, pero ¿a qué partido? No, yo represento al Estado. Usted solo. Y nosotros comentábamos, si llega a haber un solo boricua ahí, y había papeletas de todos los idiomas, estaba ese señor solo allí. No había máquina, en ese proceso no había máquina, se echaba la papeleta en la urna y al final del día el tipo llevaba la urna a un sitio como el Perrín Zorrilla, donde habían 500 máquinas. Esas 500 máquinas te pasaban las papeletas. Y siempre recuerdo que como a las 6 de la tarde llegó el señor en un Toyotita con la máquina, con la urna en el baúl, el mismo tipo solo, sin nadie. Y el tipo llegó allí con su urna, con su sellito, le entregó al county y contaron los votos. Y nadie le dijo al tipo, usted hizo fraude, usted cambió las papeletas, nada. Porque allí, ese es el proceso. Aquí el proceso es totalmente distinto, es una desconfianza y todos los partidos, imagínate que allá en Sabana Grande manden a traer los votos. No, todo el mundo va a gritar, no, todo el mundo se monta en el carro y la pelea en qué carro vamos, en el del PNP o en el del Partido Popular. Y no la metes la echan en el baúl y si van los demás van en caravana ahí detrás de ese carro. Y yo recuerdo en el 80 venir los camiones de los pueblos de la isla con 30, 40 carros detrás de los camiones de las papeletas, porque es la desconfianza del proceso, pero en otros estados, de otras partes de los Estados Unidos, no hay ninguna desconfianza. Venimos hace 2 años de ver el medio término en la Florida, en West Palm Beach, cerca de la casa empezaron a votar una semana antes por adelantado a la gente en las escuelas, con comisiones de las personas allí, así que es un proceso muy normal para los Estados Unidos. Tú dices eso, yo fui observador electoral en Filadelfia, en la elección, creo que fue la segunda elección de Obama, y me acuerdo que los lugares de votación, por ejemplo, había un garaje de mecánica, y ponían un centro de votación allí, una barra, dejaban de vender alcohol y hay centro de votación. Aquí hay algunos pueblos donde no hay centro y usamos algunos negocios, pero allí, ese día no se vende alcohol. Allí barra. Allí, por ejemplo, yo fui a una cancha de baloncesto y entonces dividían los distritos, los condados, por, qué sé yo, por en el bleacher tal está este condado. Así y todo abierto, tú ves a todo el mundo allí buscando. Sí. O sea, que no era un proceso cerrado como es aquí, que tú votas. O sea, esta que yo vi en West Palm Beach era una cancha de baloncesto, no sé que fuimos, y habían 6 máquinas, los candados o las unidades electorales sabían cuál era su máquina, además que allí muchas veces la máquina ya está preparada para leer, no importa. Allá yo me acuerdo también, ahora me acordé que la primera máquina que fuimos a ver, el primer lugar era un centro, como un condominio. Y en el centro comunal, allá abajo tenían también de las máquinas. Sí. Pero sí que el proceso aquí, o sea, te hago este señalamiento porque la verdad,
que cuando tú lo analizas, comparas con los estados, etcétera, Puerto Rico tiene un proceso que es bien riguroso y que súper vigilado, súper justo riguroso para todos los partidos. Y es importante que todos los partidos tengan sus funcionarios. Si usted quiere jugar en Grandes Ligas, tiene que tener un pitcher que tira 90 y un tipo que bate 50 cuadrangulares por lo menos. Usted no puede querer jugar en Grandes Ligas y andar con un equipo de periquitos. Usted tiene que tener su equipo montado, su estructura montada. No puede pensar que los populares van a ver los votos a usted. Eso pasa. Uh-huh. Pero usted tiene que estar listo para este proceso. Si no, no se queje. Edwin Mundo, muchas gracias. Agradecido de que estés aquí con nosotros hoy y toda esta explicación. Esto, de nuevo, es bien importante, yo creo que hablar sobre estos temas por eso mismo, porque estamos hablando de las elecciones próximas, las elecciones de Puerto Rico, que van a decidir el próximo gobernador o gobernadora, van a decidir la próxima dirección de la Asamblea Legislativa, todas las alcaldías. Y no le conviene al pueblo estar dejándose llevar por narrativas políticas allá afuera de desconfianza, cuando al final del día el proceso sí es confiable. Y la parte más importante de esa elección es que el próximo Senado de Puerto Rico va a tener la oportunidad de escoger los 3 jueces del Supremo y varias posiciones que van a estar por más de 6 a 10 años en sus áreas de Contralor, la Procuraduría, cosas como esas, que es importante que la gente sepan si son moderados, liberales o qué, para que ese partido que va a elegir su gente tenga la misma sintonía que usted, para que después no lo sorprendan con proyectos que realmente o decisiones del Supremo que pueden alterar socialmente y culturalmente a Puerto Rico. Exactamente. Bueno, ahí lo escucharon, Edwin Mundo, agradecido de que esté con nosotros, agradecido que ustedes hayan estado viendo esta entrevista del día de hoy, una entrevista especial con el ex comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, hablando sobre todo el tema electoral en Puerto Rico. Nosotros agradecidos, como le dije, dele like, suscríbase y comente. Nosotros vamos a continuar produciendo contenido para ustedes. Será hasta la próxima.